Amigos, bienvenidos a USA en Español. Los Estados Unidos de América se prepara para legalizar ciertas drogas en el país, lo que ha hecho sonar las alarmas alrededor de todo el pueblo americano. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo desde el Congreso de los Estados Unidos, con esta noticia que el día de hoy sorprende a todo el país. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento. Fíjense lo siguiente, los Estados Unidos se encuentran en este momento atravesando una de las peores crisis de su historia, una crisis económica que no habíamos vivido en los últimos 40 años. La inflación continúa subiendo. Lamentablemente, el bolsillo del pueblo americano se ve afectado todos los días con el incremento descontrolado de los precios. Y el día de hoy, el Congreso de los Estados Unidos le anuncia al país la nueva prioridad que ellos tienen y que va a ser aprobado próximamente a través de una ley, no para resolver todos los problemas que acabo de mencionar, no para mejorarle la vida a la gente, no para resolver los problemas económicos que el pueblo americano tiene en este momento, sino para legalizar la marihuana, porque hoy anuncia el Congreso que esa es su gran prioridad. Y fíjense lo siguiente, ese es el gran problema que tiene este país, que una cosa son las prioridades de los políticos y otra cosa son las prioridades que tiene el pueblo americano, que no les alcanza el dinero para poder vivir, que la inflación lamentablemente continúa golpeando el bolsillo de todos los trabajadores en este país, que lamentablemente las personas ni siquiera tienen para poder pagar la renta por el alto costo que está teniendo la vida en los Estados Unidos. Pero ahora el Congreso nos anuncia justamente que su gran prioridad va a ser legalizar la marihuana en todo el país, porque para ellos esto resuelve un problema desde hace muchísimos años que está viviendo el pueblo americano. El proyecto de ley redactado por el presidente del Comité Judicial de la Cámara, el congresista Jerry Nadler, quien es demócrata por el estado de Nueva York, y que por cierto se titula de esta forma: Ley de Eliminación y Reinversión de Oportunidades de Marihuana. Pues esto eliminaría el cannabis de la lista de sustancias controladas por el gobierno federal y eliminaría también las sanciones penales asociadas con esta droga. Fíjense lo siguiente, es que los políticos de este país son expertos en crear estos títulos, adornar estas leyes con unos títulos que lo que hace es confundir a todo el pueblo americano. Ley de eliminación y reinversión de oportunidades de marihuana. En pocas palabras, esto se traduce como la ley que va a legalizar la marihuana en todos los Estados Unidos. Y yo no tengo problema. Justamente esto es un gran debate que debería ser llevado a cabo en todo el país. El tema de la marihuana sabemos que es un tema muy importante que afecta a muchísimas personas. Pero es que resulta que hay más prioridades en los Estados Unidos en este momento. ¿Por qué los congresistas no utilizan el tiempo que han dedicado a elaborar esta ley para también elaborar leyes que beneficien al pueblo americano, que resuelvan el problema de la inflación, que ayude al control de los precios en todo el país, para que las personas puedan tener una vida digna como hemos estado acostumbrados a vivir durante los últimos años? ¿Por qué no crean leyes justamente para tratar de erradicar todos estos problemas que el pueblo americano está teniendo en este momento, donde no les alcanza el dinero, donde es una de las peores crisis económicas, como he dicho anteriormente, de los últimos 40 años? Pero al parecer, para el liderazgo del Congreso, los problemas importantes del país son justamente otros. También van a imponer un impuesto federal sobre las ventas de marihuana para financiar programas para ayudar a las comunidades afectadas negativamente por la guerra contra las drogas que este país ha vivido durante los últimos años. Si bien es cierto que las drogas es un problema mundial, que le ha robado dinero a todos los gobiernos del mundo, que se ha robado el tiempo de la mayoría del gobierno federal justamente en tratar de luchar en contra de ellos, incluso lo más importante, que le ha robado la vida a millones de personas a lo largo y ancho del mundo, y en el pueblo americano a la mayoría de jóvenes que lamentablemente han caído en ella.
también tenemos que entender que las prioridades que tiene el pueblo americano en este momento son otras. Y legalizando la marihuana en todo el país no vamos a resolver los grandes problemas y desafíos que la gente tiene en este momento. El líder de la mayoría en la Cámara, el señor Steny Hoyer, quien es congresista demócrata por el estado de Maryland, en una carta dirigida a todas sus colegas, dijo lo siguiente, que el proyecto de ley restablecería la justicia en las comunidades que se han visto afectadas de manera desproporcionada por sanciones severas por poseer incluso pequeñas cantidades de marihuana, y ellos esperan resolver este problema con la aprobación de esta ley en las próximas horas en el Congreso de los Estados Unidos. Nadie dice que no sea una injusticia. Nadie está diciendo que la marihuana no sea un problema en los Estados Unidos. Simplemente los congresistas y senadores tienen que entender que el pueblo americano espera de ellos un trabajo mucho mejor para resolver los problemas diarios que tiene todo el país. Los problemas económicos son la principal fuente de angustia alrededor de todo el pueblo americano, así lo dicen las encuestas. El problema económico y la inflación es la principal preocupación que la gente tiene en este país y debería de ser atendida. Esta legislación que la Cámara aprobó el último Congreso despenalizaría la marihuana, eliminaría los arrestos y condenas federales de los infractores no violentos de marihuana. También prohibiría denegación de beneficios públicos federales y proporcionaría recursos para apoyar los esfuerzos de recuperación económica a largo plazo para las comunidades de color, así lo dijo el congresista Steny Hoyer, explicándole al país porque ellos han tomado como prioridad la legalización de la marihuana a nivel federal en todos los Estados Unidos. Por otra parte, el líder de la mayoría en el Senado, el senador Chuck Schumer, quien es demócrata por el estado de Nueva York, ha prometido también hacer de la legalización de la marihuana a nivel federal una prioridad para el Senado. Recientemente envió una carta a todos los senadores solicitando su opinión sobre la legislación en la que han estado trabajando con el presidente del Comité de Finanzas del Senado, el senador Ron Wyden, quien es demócrata por el estado de Oregon, y el senador Cory Booker, quien es demócrata por el estado de Nueva Jersey. Esta es la gran prioridad también para el líder de la mayoría en el Senado, el senador Chuck Schumer. Ahora, fíjense algo, el Senado de los Estados Unidos perdió prácticamente un año y medio discutiendo acerca de la posibilidad de poder aprobar un nuevo paquete económico que le traiga alivio financiero, no solamente para la economía del país, alivio para millones de personas que han vivido la peor parte de la pandemia. Durante este año y medio discutieron y no pudieron llegar a ningún tipo de acuerdo, entre otras cosas, ustedes muy bien saben, por la oposición del senador Joe Manchin, demócrata por el estado de Virginia Occidental, quien dijo que no iba a aprobar esta ley porque iba a ser contraproducente los efectos que iba a ocasionar en la economía americana. Pero para aprobar una ley para legalizar la marihuana, sorprendentemente, al parecer, sí tienen el apoyo y van a estar justamente tratando de aprobarla en las próximas horas, no solamente en la Cámara de Representantes, pero también en el Senado de los Estados Unidos. Por supuesto, la aprobación en el Senado no va a ser tan fácil como en la Cámara. La legislación sobre la marihuana va a tener un choque contra un muro en el Senado, principalmente por parte del Partido Republicano. Recordemos que los demócratas necesitan 60 votos en total para poder aprobar esta ley. Eso significaría a todos los senadores demócratas, algunos independientes que también generalmente votan con los demócratas, pero lo más importante, 10 votos republicanos dentro del Senado para poder avanzar con esta ley y finalmente pasar al escritorio del presidente Biden para que pueda ser aprobada. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse, usen español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.